Sevilla, capital de la Comunidad de Andalucía, es una de las 5 ciudades más pobladas de España. Ubicada a orillas del río Guadalquivir, Sevilla es heredera de un rico legado árabe y de su condición de próspero puerto comercial con las Américas. En este video te voy a contar, en orden de conveniencia, cuáles son los principales medios de transporte para llegar y moverte por esta ciudad. El cómo llegar a Sevilla va a depender de cuál sea tu punto de origen. Si viajás desde otra ciudad española, podrás elegir entre viajar por aire, tierra o mar, mientras que si viajás desde otro país europeo, la mejor opción siempre es viajar en avión. El aeropuerto de Sevilla, también conocido como Aeropuerto de San Pablo, se encuentra a 10 kilómetros al noreste de la ciudad y cuenta con varias conexiones internacionales a ciudades europeas. Está comunicado con el centro de Sevilla por una línea de autobús urbano llamada EA. El viaje hasta la Plaza de Armas, al final de la ruta, tiene una duración media de 35 minutos, parando en 6 puntos más a lo largo del recorrido. Sevilla es una ciudad que invita a caminar. El casco histórico es en su mayor parte peatonal y está formado por calles estrechas perfectas para recorrerlas a pie. Pasear por estas calles es la mejor forma de conocer Sevilla, pero no la única opción. La capital sevillana cuenta con un eficiente servicio de transporte que te permite desplazarte por ella cómodamente. Bicicletas. Sevilla es una ciudad plana y con buen clima la mayor parte del año. 180 kilómetros de carril bici comunican los distintos barrios, lo que sumado a un buen servicio público de alquiler de bicicletas llamado Sebici, hacen del transporte a pedal la mejor alternativa para moverse por la ciudad, en especial durante la primavera y el otoño. Autobuses. La red de autobuses está compuesta por 42 líneas que cubren la mayor parte de la ciudad, con buena frecuencia y servicio nocturno. El billete lo podés comprar a bordo del autobús. La tarjeta turística te permite realizar viajes ilimitados durante su periodo de validez y se puede comprar en los puntos de información y venta de títulos de la empresa Tusam. Todos los autobuses están señalizados con los colores que identifican la ciudad: rojo, carmesí y oro viejo. Tranvías. El llamado Metro Centro fue inaugurado en 2007. Tiene solo una línea operativa y 5 estaciones. Conecta un tramo del centro de la ciudad de más de 2 kilómetros, que va desde Plaza Nueva hasta la estación de San Bernardo. El Metro Centro supuso una apuesta muy importante e innovadora por el transporte ecológico. No emite gases contaminantes y redujo la contaminación acústica de esa zona de la ciudad. Taxis. Los taxis de Sevilla se caracterizan por su color blanco, una franja amarilla y el escudo de la ciudad. Por lo general, se pueden encontrar taxis disponibles con bastante facilidad, excepto en la temporada de Semana Santa y ferias de Sevilla. Los precios de los taxis son relativamente accesibles y adecuados al servicio que ofrecen. Igualmente podrás consultar los precios al entrar al taxi, ya que por normativa deben llevar las tarifas actualizadas y visibles para el cliente en todo momento. Otros datos de interés. Alquilar un automóvil quizás no sea la mejor opción para moverte por Sevilla, porque el casco histórico es en su mayor parte peatonal y el acceso de vehículos resulta un poco incómodo. Un crucero por el río Guadalquivir es sin duda una forma pintoresca de explorar Sevilla. Puede resultar un lindo paseo, pero no es un modo efectivo de transportarse por la ciudad. Una de las maneras más clásicas para pasear por la ciudad de Sevilla es en carruaje tirado por caballos. Existen variedad de paradas oficiales donde pueden tomarse, ya que la ordenanza municipal establece los puntos donde pueden recoger pasajeros. Los paseos duran entre 45 y 60 minutos, y los cocheros ofrecen comentarios durante los recorridos. Espero que este pequeño resumen de transporte en Sevilla te sirva para ayudarte a programar tu visita a esa ciudad. Si ya estuviste en Sevilla y considerás que me olvidé de algún detalle importante que toda la gente que vaya tiene que saber, no dudes en escribir tu comentario abajo, además de tomarte un segundo para suscribirte, porque se vienen nuevos videos para intentar ayudarte a organizar tus futuros viajes.